Así puesto de pies, hermanos, pero antes que buscan en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos de 12 a 17. A mí se me pasó un anuncio que sí tengo, mientras lo buscan. Hoy sí en la noche vamos a tener culto de alabanza, si desea tomar parte. Habla conmigo hoy después del servicio. Pero sí, abren su Biblia, 2 de Corintios, capítulo 2. Y hoy versículos del 12 al 17. Hoy terminamos con el capítulo 2. Y dice así: Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y a los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Y hoy vamos a hablar de que el pueblo de Dios, hermanos, siempre triunfantes. Los hijos de Dios siempre son triunfantes en Cristo. Y vemos aquí ahora, hermano, primero, hay un malentendido o una creencia errónea que un cristiano nunca debe de sentir ansiedad o miedo o temor, y que si sentimos ese temor o sentimos ansiedad, eso es marca de inmadurez espiritual o debilidad espiritual. Pues habrá momentos, hermanos, en los que podemos sentir ansiedad o miedo, pero incluso en esas circunstancias la Biblia dice que somos siempre triunfantes. Otro lugar dice somos más que vencedores. Y nosotros, hermanos, me gustó que escogieron el himno y victoria en Cristo, porque es lo que tenemos, victoria en Cristo. Y amén. Y podemos amar a Dios y servirle fielmente. Podemos amar al Señor y servirle fielmente. Y aún así experimentar miedo y ansiedad en las circunstancias y adversidades que podemos confrontar o enfrentar. No olvidemos nunca, y es muy importante eso, que en todas las circunstancias triunfamos. Y Dios quiere que su Hijo, Jesucristo, sea dado a conocer por medio de nosotros a vamos a decir, mundo moribundo, ese mundo que está muriendo y está yendo hacia la muerte eterna. Y Dios quiere que nosotros, por medio de nosotros, que se manifiesta, se haga conocer la presencia de Cristo. Entonces vemos aquí ciertas cosas. Primero en versículo 12, vemos aquí la perceptividad del apóstol. Él pudo percatar ciertas cosas. Primero, el apóstol era un hombre que percataba o percibía, o podemos decir, él podía sentir y ver la dirección del Espíritu de Dios, el Santo Espíritu. Él estaba muy consciente el apóstol Pablo, de las puertas abiertas en su vida, y él no perdía la oportunidad de pasar por esas puertas, porque Pablo amaba mucho al Señor y él amaba también el privilegio que Dios le dio de compartir el evangelio con la gente que no conocían a Dios. Entonces el apóstol era un hombre que percataba la dirección del Espíritu Santo. Es el que nos guía.
tanto que él estaba muy consciente de esas puertas abiertas y cerradas. Muchas veces nosotros tratamos en nuestras vidas de forzar puertas que el Señor no está abriendo, y a veces no pasamos por las puertas que Dios ha abierto, y a veces no estamos seguros. Pablo era un hombre que cuando el Espíritu Santo cerraba una puerta, no la forzaba. Cuando el Espíritu Santo abría una puerta, él entraba por ella. Pero su manera de abrir y cerrar puertas era la oportunidad para hablar y presentar el Evangelio. Y nosotros muchas veces pensamos, Dios está abriendo puertas y ahora voy a tener esta casa. Dios está abriendo puertas y yo voy a tener este trabajo. Dios está abriendo puertas y me voy a casar con tal. Y casi siempre las puertas que se abren para nosotros es para nuestro beneficio. Pero no Pablo. Cuando Pablo hablaba de puertas abiertas, él estaba hablando de puertas que estaban antes cerradas. Y él vio que se abrió una puerta para llevar el Evangelio. Es como cuando, por ejemplo, cuando cambiamos de casas o tú vas a la tienda y compras un mueble nuevo, tal vez un sofá o una máquina de lavar ropa, una lavadora. Y la puerta a veces es un poco angosta, ¿verdad? O a veces hay que quitar la puerta para que entre, no abrirla, pero quitarla. Y apenas entra por el marco de la puerta. Pues Pablo veía esas oportunidades como no entrando un mueble, como un sofá o una lavadora, pero para llevar el Evangelio. Y es muy importante eso, porque usted mira aquí en capítulo 2, versículo 12, él dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Y no es el primer lugar. Si usted mira 1 de Corintios, capítulo 16. Hace un tiempo que predicamos, que estaba en 1 de Corintios. Y usted mire capítulo 16. Y mire el versículo 9, donde en capítulo 16 de 1 de Corintios, versículo 9. Y dice así la palabra de Dios. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Es otra cosa que vemos. Él estaba en Éfeso y estaba predicando en la ciudad de Éfeso. Y se abrió muchas puertas, una puerta grande. Pero también el enemigo se metió por esa puerta. Algo que nosotros a veces se nos olvida. Cuando Dios le abre una puerta para usted y para mí, para servirle, también tenlo por seguro que el diablo también se mete por esa puerta. Y a veces nosotros no pensamos así. Pensamos que nada más nosotros somos los que entramos. No. Cuando la puerta se abre, también el Señor permite que los enemigos entren. Aquí dice, en versículo 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces tenemos que entender que cuando el Señor abre puertas para servir, no siempre va a ser como rosa y tulipán y todo muy bonito. No es así. Cuando el Señor abre puertas para servir, cuenta con la adversidad. Y cuando llega la adversidad, acuérdate, como dijo Santiago, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversidad, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, pero dice, más tengan la paciencia, su obra completa. ¿Para qué? Para que sean preparados, para que sean maduros y cabales, para que no falte cosa ninguna. Quiere decir que el Señor nos quiere preparar. Y Él permite que los enemigos de Él se metan en nuestras vidas para aumentarnos nuestra fe y para mantenernos humildes. Y eso vamos a aprender en el penúltimo capítulo de este libro, en 2 de Corintios 12, cuando Dios mismo envió un enemigo, un demonio en la vida de Pablo, y Pablo oró 3 veces y el Señor no le quitó ese demonio. Entonces tenemos que ver que estas son realidades en la vida. Y si tú quieres una vida tranquila, sin ninguna oposición, primero estás viviendo en la fantasía, una fantasía. Y segundo, olvida de servir al Señor. Porque Dios te tomó por soldado.
Y un soldado pelea en la guerra. Y estamos en una guerra espiritual. Y no luchamos contra sangre y carne. Sabemos eso. Entonces vemos que el apóstol Pablo era un hombre que percató la dirección, cómo le guiaba el Espíritu Santo. Y usted mira aquí capítulo 4 de Colosenses. Capítulo 4 de Colosenses. ¿Qué es lo que dice aquí? Y usted mira aquí en versículo 3. Pidiendo oración, dice el versículo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pablo creyó mucho en la oración, por eso pudo percatar cuando el Espíritu Santo estaba guiando, porque era un hombre que estaba siempre en comunión con Dios por medio de la oración. Y versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Es decir, mientras nosotros oramos, ore tú también por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Otra vez, para la palabra. Debe decirles, lo he dicho muchas veces, pero seguiré diciendo porque a veces tenemos memoria muy corta. El mundo no le gusta la palabra de Dios. Al mundo no le interesa la palabra de Dios. Y por supuesto le voy a decir, muchos supuestamente cristianos tampoco quieren oír la palabra. Por eso van de iglesia a iglesia como vagabundos eclesiásticos, buscando una iglesia donde le puede ayudarles con su comezón de oír. La Biblia dice, y he hablado de eso muchas veces, la sana doctrina hay que sufrirla, porque va en contra de la naturaleza humana. Porque todos tenemos en nosotros, en nuestras venas, la sangre de Adán y de Eva. Y nosotros somos por naturaleza enemigos de Dios. Somos por naturaleza rebeldes. Por naturaleza somos como Caín, no como Abel. Y nosotros tenemos que entender que Dios tuvo misericordia de nosotros, y estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida, tuvo misericordia de nosotros. Y de lo demás todavía no son salvos. Y los que no son salvos, la mayoría no aman, no quieren, no les interesa la palabra de Dios. A veces van a la iglesia para ser entretenidos o para calmar en la conciencia, pero no para ser edificado. Entonces, por eso el apóstol Pablo dijo, ore que se abre puerta, Colosenses 4:3. A fin de ¿qué? Que se abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, para que lo manifieste, es decir, ¿cómo debo yo hablar? Oren por mí. Y vemos entonces ahora, eso es la perceptividad del apóstol Pablo. Y hay otro versículo que le habla de lo mismo. Recuerda en capítulo 16, ¿sabe qué? Vamos allí, en Hechos 16. Mira aquí en Hechos, ¿cómo cree usted que Pablo llegó a Filipos, que es la ciudad principal de Macedonia? Bueno, en capítulo 16 de Hechos vemos algo muy interesante. En capítulo 16 vemos que él intentó ir a ciertos lugares. Y dice aquí, por ejemplo, versículo 6, atravesando Frigia, 16:6, y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ven ustedes, ellos estaban muy atentos. El Espíritu Santo cerró esa puerta y no fueron forzadamente a Bitinia ni a Asia, porque el Señor no los quería allí. Él tenía otros que iban a ir ahí, y no era para que Pablo fuese a Bitinia, porque vamos más adelante, Pedro manda saludos a los de Bitinia. Es decir, que sí hubo alguien fue, pero no era Pablo. Y una gran lección aquí para nosotros. El Espíritu Santo nunca nos llama a hacer todo. No somos pulpos con tantos brazos para que está metido en todo. El Espíritu Santo te va a guiar en una o dos cosas y hazlo bien. Es mejor hacer una o dos cosas bien hechas que tantas cosas con mediocridad.
Y el Espíritu Santo no está contento con mediocridad. Él quiere lo mejor. Y Él nos equipa, Él nos prepara para hacer lo mejor. Entonces, ¿quién más que Él para guiarnos? Y Pablo era uno que estuvo atento. Él pudo percibir, él pudo percatar simplemente cuando el Espíritu Santo le estaba guiando. Y todos debemos de ser así. ¿Sabe? La palabra de Dios es muy clara en eso. Pero bueno, sigamos. Aparte de la perceptividad del apóstol, vemos la ansiedad del apóstol. Estaba un poco ansioso. No pudo descansar. Entonces vemos aquí, dice, ¿cómo Él es Dios? Él es el Hijo de Dios, un siervo de Dios, un apóstol de Dios. ¿Cómo que anduvo tan ansioso? El mismo que escribió, por nada estáis afanosos, ¿verdad? Pero Pablo aquí sin duda oró, pero Pablo tenía un problema. Primero, su ansiedad en cuanto a Tito. Usted mira aquí el versículo 13, lo que dice. No tuve reposo en mi espíritu. Y algunos dirán, ¿cómo es eso? Pablo, el gran apóstol, no tuvo reposo en el espíritu. No puedo hacer todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo es que no tuvo reposo? Es una de las cosas, hermano. Tenemos a veces esa idea de que un cristiano es un gran Superman o Superwoman, o Wonder Woman si quiere, y puede hacer todas las cosas. Y no es así. Dios buscó vasos de barro, vasijas de barro, para vivir dentro de ellos, de estas vasijas. Y nosotros somos vasijas de barro. Y acuérdense de algo, que de toda la gente en el mundo, y hemos estudiado eso cuando empezamos con 1 de Corintios, de toda la gente, el Señor buscó de los todos, a la una se hicieron inútiles, dice la Biblia. La raza humana es una bola de inútiles. Y después de los inútiles, Dios buscó los más viles de ellos. Nosotros éramos los más inútiles de los inútiles. Pues el Señor nos escogió. ¿Dónde dice eso? Bueno, léelo. Ahí está Romanos 3, ahí está 1 de Corintios capítulo 1. Verá que yo no estoy inventando esas palabras. Cuando alguien te llama un inútil, tiene razón, tú eres. Y yo también. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Entonces, no nos gusta escuchar la verdad. Hermanos, ¿quieren saber la verdad? Nadie aquí puede cambiar ni su propio corazón, menos corazón de otro. Solo Dios puede. ¿Ok? Es muy importante. Pero él estaba un poco preocupado. Y vemos entonces, ¿por qué? Pues él dijo aquí en versículo 13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Pero Tito era más que un hermano. ¿Sabe qué? Si usted mira Tito capítulo 1, la epístola a Tito que Pablo escribió, y usted mira lo que él escribió a Tito. Y en capítulo 1 él dijo en versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor nuestro Salvador. Era su hijo verdadero en la fe. Si nosotros pensamos en Timoteo, pero Tito también era su hijo en la fe. Lo amaba como él no tuvo esposa e hijos. Él amaba a Timoteo y a Tito como hijos. Entonces y no había teléfonos, y no había nada de eso, no había nada de comunicación, y él no hallaba a Tito y se preocupó por Tito. Él puede haber pensado, bueno, si algo le pasó, él murió por el Señor. Él amaba a Tito. Y si usted lee el capítulo 2 de Filipenses, Epafrodito era otro que estaba muy enfermo, casi a la muerte. Y dice Pablo, pero Dios tuvo misericordia de mí en haberlo sanado. Porque él no quería perder. Puede haber pensado, total, va con el Señor. No, hermano, hay una lección grande aquí que vamos a aprender. Ok. El hecho que tú eres un hijo de Dios, eso no borra, eso no deshace tu humanidad. Tú sigues siendo humano. Y yo siempre he dicho en funerales, cuando alguien está llorando, o mucho lloro porque perdieron un ser querido, yo siempre le digo en los funerales, hey, llora todo lo que quieras, no es pecado. No es pecado derramar lágrimas por un ser querido que tú perdiste. Aún sabiendo que él o ella está con el Señor, está bien.
pero tú lo vas a extrañar. Y no es pecado llorar, no es pecado derramar lágrimas, no es por falta de fe, porque tenlo por seguro, Pablo derramó muchas lágrimas. Y tenlo por seguro, usted lee el capítulo 20 de Hechos, estos líderes, estos ancianos, pastores de Éfeso, fueron allá a donde estaba Pablo. ¿Y sabe qué? Todos lloraron porque no le iban a ver de nuevo. No es pecado llorar. Y no es pecado sentir a veces un poco de ansiedad. Y no es pecado tampoco, ¿sabe qué? De sentir miedo y temor. Porque Pablo mismo con los corintios, él dijo que cuando yo fui con ustedes a predicar, prediqué con temblor y temor. Pablo no era ese gran predicador, él predicaba con miedo, con temblor, pero predicaba la palabra y no se detuvo porque es que me da nervios, yo no puedo. Allá con los nervios él habló del Señor y él predicaba con temor y temblor. Y es muy importante entender eso. Y vemos entonces aquí que la palabra de Dios, si usted mira conmigo ahora, también otra ansiedad que él tuvo, de saber el estado de la iglesia en Corinto. Él no estaba seguro si sus enemigos, sus detractores, si ellos tuvieran éxito en separar el corazón de ellos con de Pablo. Acuérdense que la iglesia de Corinto, él era el fundador, él era el padre en la fe de ellos. Entonces, usted mira en 2 de Corintios ahora, y mira capítulo 7, en versículos 6 y 7. Y él dice aquí, pues Dios le consoló. Y es aquí donde encontramos que ese Dios de toda consolación, él consoló a Pablo, porque estaba preocupado por la iglesia en Corinto. Y en versículo 6, capítulo 7, versículo 6, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Sí ves? Él, aquí está Tito, ya se sintió mejor. Es como un padre que pensó que perdió a su hijo y ahora lo encontró. Ya, aquí está, ahora fue consolado Pablo. Ese es humano. Él no es un Superman, él es humano. Y sabe que ahora no solo esto, dice, no solo con su venida, aunque eso es muy importante para nosotros, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Qué está diciendo él? Primero no encontraba a Timoteo, después no sabía si ustedes ya se habían alejado de mí. ¿Y sabe qué? Tito regresó, le dio la buena noticia. No, Pablo, ellos te aman, te quieren. Hasta hubo llanto y estaba llorando. Ellos te quieren mucho. Y él fue consolado. Él podía haber pensado, a mí qué me importa si me quiere, el Señor me quiere. Eso es lo que vale. No, hermanos. Eso no es la mentalidad de un cristiano. Esos que dicen, yo hago lo que el Señor quiere, allá lo demás. No. Lo que tú debes de siempre buscar y ganar el amor de tus hermanos en Cristo. Eso es importante. Y debes de apreciarlo y desearlo. Mira, hermanos, francamente, mi primer amor es Cristo. Yo reconozco eso. Yo los amo mucho, pero francamente les voy a decir, si yo me enterara que ustedes no me quisieran y ya me quieren correr como pastor, tendré que aceptar la voluntad del Señor, pero yo no estaría contento, estaría muy triste. ¿Por qué? Porque yo los amo. Y francamente yo quiero ser amado por ustedes también. Y yo creo que ustedes cuando aman a alguien también quieren ser amados por esa persona. Y así era Pablo. Por eso fue consolado con las noticias porque él envió a Tito a Corinto para ver qué está pasando. Había muchos problemas. Pero ellos parece que se arrepintieron, parece que no. Pablo es nuestro padre en la fe, porque había muchos que hablaban mal de Pablo. Entonces, y eso es lo que pasa. Vemos la ansiedad de Pablo. Y hermanos, como digo, no es pecado sentir eso. Ahora, es muy malo vivir siempre ansioso, siempre preocupado, y eres un preocupón, eso es otra cosa. Pero aquí Pablo tenía una razón legítima por su ansiedad. Uno, no hallaba a su hijo en la fe. Y dos, no sabía cómo estaba la situación
en la iglesia que él había levantado, que la amaba tanto. So, vemos la ansiedad del apóstol, pero ¿qué hacemos cuando estamos ansiosos y afanosos? Dice la Biblia en Filipenses: por nada estéis afanosos, sino con acción de gracias sea conocida vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. En otras palabras, si entra la ansiedad, ponte a orar, porque va a entrar. Hay momentos de ansia, hay momentos de mortificaciones y preocupaciones. ¿Por qué? Otra vez, somos humanos y Dios nunca nos convirtió en robots. Somos personas que sentimos, y eso no cambia. Eso no cambia con tu conversión a Cristo. Tú sigues siendo una persona. Y vemos, por ejemplo, si tú amas a tu hijo, aunque es inconverso, y tú recibes a Cristo, tú sigues amándolo. Tú no dejas de amarlo. Lo amas diferente, ahora tiene más luz, amas con el amor de Dios, pero tú no dejas de amarlo porque ya no es cristiano y no lo amo. No es así, no funciona así. Vemos primero la confianza del apóstol. Hemos visto su perceptividad, la ansiedad, la confianza del apóstol. Y aquí encontramos versículos 14 al 16. Ahora, eso es interesante. Veamos aquí que primero, no importa cuál sea la circunstancia, Pablo estaba seguro que siempre somos triunfantes en Cristo. Tanto que le dio las gracias a Dios en 2:14. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Somos victoriosos. Mire, a veces las circunstancias se ven muy negativas, muy triste, sin esperanza, y parece que no hay salida. Y hemos visto aquí, él está compartiendo sus ansiedades que sintió, él no tuvo reposo, pero aún así, el Señor siempre nos lleva en triunfo. Y es lo que estaba diciendo aquí: más gracias del cual siempre, el cual nos lleva siempre en triunfo. Vemos aquí entonces, no importa cuál sea la circunstancia, como dice en Romanos 8 también, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Somos más que vencedores. La Biblia dice en Juan: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y cuál es la victoria? Nuestra fe. Nosotros, hermanos, un cristiano no pierde. ¿Sabe? Cuando hay dos partidos que están jugando, béisbol, fútbol, lo que sea, básquetbol, uno va a ganar y uno va a perder. Y a veces uno cree que uno sabe quién va a ganar, pero gana el otro y todos quedan sorprendidos. Pero nosotros que estamos en Cristo, tenemos la victoria garantizada. Tenemos la victoria garantizada. Más bien, ya hemos ganado, porque Cristo ya venció la muerte. Y fue la última, de todos los enemigos, la muerte, Él venció la muerte. Ya somos victoriosos. Entonces, lo que dice la palabra, no importa cuál sea la circunstancia. Tú puedes creer que tu circunstancia es horrible, pero tú eres triunfante. Él nos lleva a triunfo. Y eso es algo tan hermoso, porque un día, ¿sabe, hermanos? Hay cosas que yo no puedo entender por qué suceden en mi vida. Pero trata de pensar un pintor que está pintando una pintura muy bonita. Y él comienza con tal vez colores oscuros, como azul muy oscuro o negro. ¿Qué es eso? Pero después él comienza a pintar otras cosas y se ve ahora que tiene algo que brilla muy bonito, una casa que está iluminada con lámparas y con luces. Si no hubiera estado oscuro el trasfondo, no se hubiera apreciado la luz de la casa. Y lo mismo en una joyería. A veces venden diamantes y tiene un trasfondo oscuro. Y cuando la luz pega a ese diamante o ese cristal, rubí, lo que sea, como resalta. Pero no sería igual si tuviera un trasfondo claro o blanco.
Entonces a veces Dios permite los trasfondos en nuestra vida que no entendemos por qué hay situaciones tan negras en nuestras vidas. Pero un día vamos a entender estando con Él, que cuando más pensábamos que Él nos abandonó o nos desamparó, era cuando más Él estaba preparando algo hermoso para nosotros. Y nosotros tenemos que entender eso, somos siempre triunfantes, nunca perderemos. Un cristiano no puede perder. ¿Por qué? Porque si un cristiano pierde, Cristo pierde. Porque Cristo vive en los cristianos. Cada cristiano verdadero, no porque tú dices que tú eres cristiano, hablando de los que han nacido de nuevo, cada uno de nosotros somos templos de Dios. Cristo vive en nosotros. Hasta dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y Cristo no puede perder. Tú ya tienes garantizada la victoria. Ahora, tú puedes vivir como uno que siempre anda derrotado. Esa es tu decisión. Pero Cristo te ha dado la victoria. La victoria es tuya. Es cuestión ahora qué vas a hacer con ella. So, veamos aquí entonces, él dice en 2:14, a Dios gracias, más a Dios, pero, que sí, en luz de todo lo que pasó, pero gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y algo más, por medio de nosotros, el olor de su conocimiento se manifiesta en todo lugar. Y aquí dice en versículo 14 también, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mire, déjame decirles, el Padre quiere que el mundo conozca a Cristo. Pero déjame darles entonces otro ejemplo. El Padre quiere que el mundo conozca a Cristo. Yo no sé si ustedes han entrado, me supongo que sí, en una panadera, una panadera donde hacen pan fresco, no eso que se compra, ya viene empaquetado. Hablando, ahí mismo hacen el pan y se huele, como los bolillos y pan blanco así, pan francés. Y huele rico, está recién hecho, salió del horno. Nada más oliendo lo que pasa, tú tienes ganas de comerlo. O si tú vas, algunos de ustedes dicen que no, otros sí. Vamos a usar el café. Y tú entras en una tienda como Starbucks o algo así y huele café. Y algunos de ustedes, no lo aguanto, me voy de aquí. Hay otros, no hombre, aquí me voy a quedar. ¿Verdad? Hasta traer su computadora, ahí comprar su cafecito y está estudiando. Y quién sabe qué, porque te encanta el olor, la fragancia del café. Bueno, eso pasa con Cristo. Tú y yo traemos el olor, la fragancia de Cristo. Y algunos van a querer, oh, yo sí quiero, lo están oliendo, ahora quieren saborearle. Y por medio del olor que tú traes de Cristo, esa persona se entrega a Cristo y comió de su carne y bebió de su sangre. Y se convirtió a Él. Hay otros, huelen Cristo en ti y te detestan. Y se alejan de ti y no quieren nada que ver contigo. Porque huelen Cristo, aunque no saben. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros, Dios. Si usted mira aquí en versículo 14. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Eso quiere decir, que tú conoces a Jesús, tú conoces al Señor, y este conocimiento que tú tienes produce un aroma, una fragancia. Y algunos tal vez no sabrán, pero saben que quieren lo que tú tienes, y otros rechazarán lo que tú tienes, porque no todos quieren al Señor. Ahora, eso es lo que está diciendo él aquí. Entonces somos triunfantes, porque yo me acuerdo, hermanos, yo trabajaba antes en el mundo, ¿verdad? Cuando no era pastor, era más joven y trabajaba donde hacían naves allá en Virginia.
Y en la oficina, no hombre, el supervisor fumaba y fumaba y fumaba y otros fumaban. Yo entraba ahí dentro porque tengo que entrar para recibir órdenes a donde nos iban a mandar. Y yo llegaba a la casa y olía como humo, como que estaba fumando. Pero yo no estaba fumando. El olor del humo de los cigarros quedó impregnado en mi pelo, en mi ropa, y yo olía como los que fumaban, porque andaba con ellos. A algunos que fumaban no le importaba, pero nosotros no fumamos, se nota luego cuando huele humo. Bueno, cuando tú andas con Cristo, así como el humo te pega, Cristo y su olor, su fragancia te pega. Entonces la gente huele con quien tú andas. Entonces tú andas con Cristo, huelen al Señor. Y el Señor así quiere. Eso fue el plan de Dios. Y usted mira aquí en versículo 14. Y por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar. Por eso algunos aquí trabajan en bodegas, otros en oficinas, otros en casas particulares, otros en las calles, con otros trabajando en construcción, otros cortando el pasto, lo que sea. Dios nos tiene en todo lugar llevando la fragancia de Cristo. Y vemos entonces aquí en versículo 15, porque para Dios, primero antes que para los hombres, antes que para la iglesia, para Dios, somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Piénsalo, entonces para Dios, los que se salvan cuando tienen a Cristo, es un grato olor. Ahora, si tú quieres ser un grato olor al mundo, primero que tiene que ser un grato olor a Dios. Y Él te huele. Por eso es importante confesar y pedir perdón a Dios, confesar tus pecados ante Dios, para que Él te perdone y te limpia de toda maldad, de todo pecado. Por eso es importante la confesión. Porque hermanos, cuando tú andas, por ejemplo, depende con quién tú andes y así hueles. Si tú andas con borrachos, tú vas a oler licor. Tú andas con los que fuman, sea cigarros o marihuana, vas a oler lo que los demás fuman. Si tú andas con ellos. Si andamos con Cristo, traemos una fragancia, un olor grato al Señor. Y Él nos puede bendecir y que podamos ser olor grato a los otros. Entonces aquí dice, ¿verdad? En versículo 15, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, somos olor de muerte para los que se pierden. ¿Ok? Y versículo 16, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, los cristianos, olor de vida para vida. Ahora, déjame explicar un poco, está hablando aquí de un procesional, los romanos tenían, y Pablo conocía la cultura romana. Cuando un general ganaba una gran victoria contra su enemigo, ellos traían todos los que fueron conquistados y lo desfilaban en Roma. Pero antes había los curas, sacerdotes de ellos con incensario, es como incenso, un incensario, incenso, y traía olor. Y para el general que fue victorioso, todo echándole porras, este incienso hablaba de gloria y reconocimiento y vida. Pero este mismo olor para los prisioneros hablaba de muerte, porque estaban siendo desfilados a su ejecución. Algunos decapitados, otros crucificados, otros quién sabe qué. Ese mismo olor que era grato para los romanos de vida, de victoria, era olor de muerte para los conquistados, los enemigos de Roma. Era el mismo olor. Y así es Cristo. Cristo es precioso para nosotros y nos entregamos a Él porque olía tan bien a nuestras almas.
Pero para otros, el mismo evangelio que produce gozo en unos, produce odio y amargura en otros. Y rebelión. Y aquí entonces Pablo dice, cuando el evangelio es predicado y cuando el olor de Cristo se manifieste por medio de sus vidas, va a haber dos reacciones. Algunos van a aceptar, van a querer, otros van a rechazar y van a querer aún tal vez matarte. Entonces, y eso es, somos grato olor de Cristo para Dios, somos olor de vida para los que se salvan, pero somos olor de muerte para los que se pierden. Somos, hermanos, identificados con Cristo en este mundo. Miren Juan 15, bien rápido, el Evangelio de Juan, capítulo 15, y después busca versículo 18. Juan 15, 18. Miren lo que dice. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Después le dice eso. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Sí ves? Con la misma palabra hay persecución de parte de algunos y otros van a cumplir con la palabra y seguir a Cristo. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, el mismo olor de Cristo produce gozo en algunos y odia, amargura en otros. Entonces, cuando tú vives para Cristo, no vives en tu fantasía pensando que todo va a estar encantado contigo. Algunos no te van a aguantar. Pero asegúrate de eso. Si no te aguantan, no es por tu carácter, pero es por Cristo. Porque a algunos de ustedes es fácil no aguantar sin Cristo. ¿Ok? Muchos de nosotros, yo me incluyo. Es una cosa cuando alguien me está rechazando a mí, porque les caigo pesado, les caigo gordo, y yo no uso sabiduría ni amor cuando hablo con ellos. Es otra cosa cuando está enojado con Cristo en mí. Si hay muchos carnales que creen que la gente le está rechazando a Cristo, cuando en realidad está rechazando a la carnalidad de la persona. Si tú eres una persona no muy sabia, y si tú eres una persona muy indiferente, y tú hablas de Cristo con tanta frialdad, por ejemplo, si tú vas con un católico y tú dices, ¿sabes que lo que tú haces es idolatría adorando a María? Ahora, ¿tiene razón? Sí. ¿Pero por qué hablas así? Estás atacando a la persona, a su religión, no tiene sentido. ¿Cómo vas a hablar de Cristo? Ya hablaste con tanta frialdad y así es. Pero yo dije la verdad, sí, diste la verdad, pero eso no tiene sentido. Entonces, sí, mire, rechazaron a Cristo. No, rechazaron tu falta de cortesía y rechazaron tu manera de ser. Pero tú no hablaste como Cristo hubiera hablado. ¿Me explico? Y esa es la manera que tenemos que enfocar, es brillar y oler con la fragancia de Cristo en nuestras vidas. Y aún así, la gente no va a rechazar, pero por lo menos algunos sí nos van a aceptar. So, veamos entonces, somos identificados con Cristo. En un lugar más, mira Pedro, lo que él dice. Hemos visto Pablo, hemos visto Juan, ahora vamos a otro apóstol, Pedro. Y vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. Mira lo que dice aquí Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
En otras palabras, Cristo es precioso para nosotros. Para algunos, Él es un tropiezo. El mismo Cristo. Bendición para algunos, maldición para otros. El olor de Cristo es igual en nuestras vidas. Bendición para algunos y maldición para otros. Tenemos que entender eso, hermanos. No todos aprecian al Señor. No todos lo quieren. Y la verdad es, la mayoría no lo quieren. La mayoría no quieren a Jesús. Vivimos en un mundo, y aún dijo Juan, 2000 años para atrás en su epístola, ya andan muchos anticristos, gente que no quieren al Señor. Cuando aparecerá el mero anticristo, el hijo de perdición, acuérdense, ya ha habido muchos anticristos antes, pero Él es el que va a tomar control de todo. Pero ya hay muchos anticristos. ¿No han fijado ustedes a veces? Tengo una amistad con alguien. Usted habla de carros, habla de moda, de vestido, habla de política, no hay problema. Apenas comienza a hablar de Cristo Jesús y la salvación, y ya se alejan, ya no quiere hablar contigo. ¿Por qué será? Porque hay una repulsión innata en el ser humano contra Dios y contra su ungido. Eso está, leer Salmo 2, ahí dice, rompamos las ligaduras. Las naciones unidas, esos reyes unidos se aconsejan y dicen, vamos a romper estas ligaduras. Ellos ven el amor de Dios y su ley como ligaduras, que nos ata y no nos deja de hacer lo que nos da la gana hacer. No, yo no puedo, es mi vida y hago lo que quiero. Y Dios, no es tu vida, es mi vida, yo te la presté. Haz lo que yo quiero y disfrutarás más de tu vida como quieras. Si tú la vives como... por ejemplo, hermanos, si cuando uno, por ejemplo, utiliza las cosas como se deben. Si tú traes un carro deportivo para 2 personas, ese carro es muy funcional si estás manejando por las montañas o una carretera por el lado del Pacífico, como allá en California, y estás disfrutando. Es muy bonito. Pero ¿cómo vas a jalar una tráiler con un carrito deportivo? Vas a quemar el motor, vas a dañar la transmisión. Es capaz que sirven un poco, pero va a echar a perder ese carro. No fue hecho para eso. Y nosotros se nos olvida, Dios nos creó. Y Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. A veces somos como ese carro deportivo, jalando una tráiler, y pensamos, ¿por qué la vida es tan pesada? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? Porque, después de lo que voy a decir, a veces somos mensos. Y no leemos la Biblia para aprender cómo vivirla como Dios nos hizo, como como Él nos preparó. Él nos ha hecho a vivir para gloria de Él, para gloria mía los he creado, dijo Él. Él nos ha dado en el manual de la vida que es la Biblia. Él nos enseña cómo vivir. Así como tú compras algo, la compañía tiene su manual. Puede ser una estufa, puede ser una máquina de lavar, puede ser un carro. Viene con su manual. Dios nos ha dado su manual. Y no hacemos caso. Y lo regamos. Y la vida. Y llegamos al fin de la vida todo con remordimiento. Si es que llegamos al fin a la vejez. Y después pensamos, ¿por qué mis hijos no siguen al Señor? ¿Y por qué mi esposa me dejó? ¿Por qué mi esposo me dejó? ¿Por qué puro problemas en mi vida? Tal vez porque tú no has fijado en el manual de la vida cómo vivirla. Y el dador de la vida, que es el dueño de tu vida, Él te ha dicho cómo vivirla, pero tú no quieres vivirla como Él quiere. Entonces tú sufres. Y así es. Entonces, vemos aquí ahora la sinceridad del apóstol. La sinceridad del apóstol. En el versículo 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Hermanos, les voy a decir una cosa. Cuando yo vivía en Nueva York, yo me acuerdo cuando era niño, íbamos al centro, a Times Square, al Manhattan, todo eso. Nunca faltaba
que alguien quiere venderte algo. Oh, un reloj Rolex, te damos por $100. Vale 10, 15 mil. Como un Rolex por $1,000, por $100. O un radio muy bueno por $10. Era pura cosas fabricadas en China que no servían. Pero tenía la apariencia de algo bueno. Entonces, mi papá ya sabía lo que estaban haciendo. Por fin, él negociaba. Y yo pensé que él estaba robando a ellos. Pero bueno, eso es otra cosa. Mi papá era bueno para eso. ¿Ok? Era cosa robada. Ellos vendían, en ese inglés, hot, algo caliente, que sí que ellos robaban. Pero la cosa es, eso siempre en las calles hay. Te quiere vender cosas. Él dice, Pablo, nosotros no andamos medrando y falsificando la palabra de Dios. ¿Sabe, hermanos? Y le voy a decir una cosa. Mira aquí la palabra clave en versículo 17. Pues no somos como muchos. Hubo muchos en el tiempo de Pablo. ¿Cuántos más habrán hoy? Hay muchos que medran, nada más venden. En 16, 17, yo creo, 16, 17, 18 de Romanos dice que también estos nada más sirven a sus propios vientres. No les importa a la gente. Ellos predican la palabra y la tuercen como le da la gana para sacar dinero y provecho de la gente. Hay gente que dice, ¿sabe qué? Te vamos a vender las oraciones 5 por $100. Muéstrame en la Biblia donde hay 5 por... Ni siquiera te dan descuento. 5 por $100. Y si quiero 10, me cobras 105. No, 200. ¿Cómo es eso? Y gente que están dando las escrituras de sus casas, la propiedad, títulos de sus carros, para la salvación de seres queridos. Están medrando, hermano. Están robando. En inglés la palabra peddle. Son gente que roban de los ingenuos. Hacen mercadería de la gente. Y Pablo dijo, no somos como muchos. Pues hubo muchos en el tiempo de Pablo. ¿Cuántos más habrá? ¿Cuántos tiene que ver hoy? Andamos rodeados y muchos de esos que medran tienen templos. Se visten como pastores, su corbata y predican con la Biblia. Algunos con iPad ahora, pero predican muy bonito. Y tienen seguidores. Y viven bien. Y engañan a la gente y ni predican la palabra. Y Pablo dijo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Otra manera de decir, pervirtiendo la palabra de Dios. Y yo estoy aquí para decirles, hermanos, me da tristeza de lo que voy a decir ahora. Pero si alguien viene a Laredo buscando una iglesia y me preguntan, ¿a cuál iglesia? Yo tendría, a menos que sea esta, una otra, dos o tres, yo tendría que pensar mucho para tener, con una conciencia limpia, enviar a algunos a la mayoría de las iglesias en esta ciudad. Están predicando cosas tontas, están predicando perversiones de la Biblia, perversidad. Están falsificando las escrituras. Voy a dar uno que es falso. Usted ya sabe, yo soy hijo del rey y merezco lo mejor. Primeramente tú no eres hijo del rey, tú eres hermano del rey. Los dos tenemos un Padre Celestial. Y segundo, tú no mereces papa. Tú ni mereces el aire que tú respiras. Si Dios quisiera ahorita quitarle los pulmones y tú mueres asfixiado, ¿quién lo va a impedir? Tú necesitas aire para respirar. Tú necesitas comida para vivir. Pero tú no la mereces. Es como dando a entender que tú mereces vivir. No merecemos vivir. Todos merecemos el infierno. Porque todos hemos pecado. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién merece algo? Pues yo soy hijo del rey. Tal vez, pero no rey Jesús, otro rey. Cuidado con eso, es una mentira. Y enseña eso a la gente. Y andan hablando de esas. Ese es un ejemplo que estoy dando. ¿Y cuántas iglesias creen eso aquí? Y también en otro lado.
Es increíble. Y la gente ni estudia su Biblia. Muéstrame en las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis, donde dice que tú mereces algo, aparte del infierno. ¿Que tú mereces algo? No. La Biblia dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Y nuevas son cada mañana. Misericordia implica que yo soy culpable y merezco castigo. Pero es por su misericordia que yo vivo. Por su misericordia y su gracia, yo tengo comida en mi refri. Yo puedo poner pan en mi tostadora. Yo puedo abrir mi llave y tomar agua. Es por la gracia de Dios. Yo no merezco nada. Nada. Son esas mentiras que enseña la gente. Están torciendo y dicen eso para que tú le des dinero. Y tú bendices, Dios te va a bendecir. Y tú pones $100 y Dios te va a decir 10 veces más. Entonces, ¿por qué yo no pone $100 para recibir 10 veces? ¿Por qué tú tienes que hacerlo? Tú puedes pensar en gente que viene y tiene que dar una semilla de fe. Y ellos nunca ponen las... Siempre son ellos que hablan de poner semilla y no ponen nada. Engañan a la gente. Por eso digo, hay que conocer la Biblia. Ellos falsifican las Escrituras para sacar dinero. Y vemos entonces, hay muchos así. Pero él proclamó la palabra con sinceridad, el apóstol Pablo. Mira aquí en versículo 17. Dice, sino que con sinceridad. Ok, él dice, hablamos en Cristo. Con sinceridad. Y hay poca sinceridad hoy en día, hermanos. Poca sinceridad. ¿Ya ve qué, hermano? Yo mismo nunca he pensado que mi sinceridad es algo natural. Como hablamos hace 2 semanas de eso, la sinceridad de Dios. Él habló de la sinceridad de Dios. Yo tengo que orar cada mañana y pedir al Señor que me deje ser sincero, que me dé sinceridad. Porque si yo confío en mí, yo sé que voy a manipular las Escrituras, yo voy a pervertirlas y yo quiero contentar a ustedes en vez del Señor. Y tengo que orar y ayunar también, que el Señor mantenga mi corazón sincero y sencillo. Porque no viene natural, no es natural para mí. Y tengo que orar por la sinceridad de Dios. Y hablamos de eso antes, la sinceridad que es de Dios. Y después vemos que proclamó la palabra con autoridad, dice, como parte de Dios, él dice ahí. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, no más el pastor, ustedes también, en sus trabajos, con sus familiares, en la escuela, donde sea. Tú hablas con autoridad de parte de Dios. Si es la palabra de Dios, no te detengas. Y nunca te disculpes por predicar la palabra de Dios. Nunca digas, I'm sorry. No. Si la palabra incomoda, que ellos tratan con Dios y Dios con él. No es tu asunto. Tú predicas el evangelio. No hay que ser grosero. Predica la verdad, eso es todo. Si la verdad los incomoda, ellos tienen que arreglarse con Dios. No es tu asunto. Y en la Biblia Pablo predicó la verdad. Y Pablo fue sincero y predicó con autoridad. Y hasta Cristo mismo en la gran comisión le dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Que dice que él pasó esa autoridad a nosotros. Id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí ves? Entonces, tenemos que hablar con autoridad. ¿Ok? Y tenemos también que proclamar la palabra en el poder de Cristo, no en tu poder, no en mi poder. Mira lo que dice aquí Pablo en el fin, que tal como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Quiere decir que estamos delante de Dios, Él nos está viendo y hablamos en Cristo. En el poder de Cristo. Por eso todo lo puedo en Cristo. Es el Espíritu Santo que convence. No es nuestra astucia que va a convencer a nadie. Predique la verdad. La verdad es la que Cristo dijo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es bíblico eso. Juan 17:17. So vemos entonces, hermanos, él fue sincero.
Pero ahora terminando toda la conclusión. Primero, es vital que los creyentes estén atentos a la dirección del Espíritu. Hermanos, aquí dice, ahí están sus notas, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 9:14. El Espíritu Santo nos guía. Muchos días, pues yo no sé, tal vez tú no lo tienes. Entonces es una indicación que necesitas entregarte al Señor. Tú no lo tienes. Porque todo que somos guiados por el Espíritu, somos los hijos de Dios. Y después vemos también que no es posible servir a Dios eficazmente con corazones fríos e indiferentes. ¿Saben? Mira conmigo en 2 de Corintios 11. Aquí mismo en ese libro, capítulo 11. Pablo menciona todas las cosas que él ha sufrido. Él ha golpeado y pedreado y con varas y con látigos y con hambre y sed y todo eso, ayunos. Pero después, versículo 28. Mire, y además de otras cosas, que aparte de lo que no mencioné, lo que sobre mí se agolpa cada día, no son las varas, no son los látigos, no son las piedras, la preocupación por todas las iglesias. Él se enfermaba también. Algunos dicen, no, la sangre de Cristo no deja enfermar. Pues Pablo dice, ¿quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿Y a quién se hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? A veces se enoja también Pablo. No digo Pablo que a veces se enoja. Lo que quiero decir es, Pablo le agolpaba la preocupación por las otras iglesias. Él amaba a la gente. Hermano, hermana, si tú no tienes el amor de Cristo fluyendo en tu espíritu, en tus venas, tú nunca serás un ministro eficaz. Nunca. Porque es el amor. Recuerda, hay fe, esperanza, el amor. Pero ¿cuál es el más grande? El amor. Tenemos que amar. No queremos ser nada más grabadoras dando información sin ningún sentido. Tú tienes que amar a la gente. Así como Cristo ama a la gente. Y también Dios nos usa constantemente para dar a conocer la presencia de Cristo en este mundo. Él te está usando para que la gente sienta, huele la presencia de Cristo. ¿Cómo? Pues no puede ir al cielo. No, pero en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, la gente puede oler la fragancia, el aroma de Cristo. Qué bonito, está diciendo Pablo. Dios nos usa para eso. Y después la palabra de Dios siempre debe ser proclamada con integridad y sinceridad. Qué vergüenza, tanta gente que tuercen las escrituras para sacar provecho. Algunos pastores no van a predicar la verdad porque no quieren perder los diezmadores, porque quieren su sueldo. Es la verdad. Y no podemos ser así. Dios no me llamó a ser un negociante. Yo soy un siervo de Él y predico la palabra de Él. Lo que hace la congregación es otra cosa con la palabra. Pero yo no quiero que nadie aquí diga un día al Señor, eso es que Jorge no me explicó bien. ¿O de veras? Y Pablo mismo protestó eso, que sus manos estaban limpias de toda sangre en Hechos 20, porque él predicó todo el consejo de Dios. Tenemos que hacerlo. Y tú también, mi hermano, mi hermana. Y por último, la palabra de Dios siempre debe ser proclamada en el poder de Cristo. No en tu poder. ¿Quién es suficiente? Dios. Es Él que nos da la suficiencia. Toda nuestra suficiencia viene de Él. Incluso en tu vida cotidiana. ¿Sabe? A veces, digamos, cuando un hermano es capaz de agarrar los trastes y lavarlos porque él siente por su esposa, y él no quiere hacerlo, pero el Espíritu Santo te está tocando, hazlo. O agarrar un trapeador y trapear el piso, o lavar la ropa una semana por tu familia. Cosas así que es un ejemplo, ¿verdad? Pero
a veces nosotros pensamos las cosas que voy a predicar el evangelio y Dios dice, hey, ni siquiera la capa de lavar lo trates para tu mujer y tú quieres predicar el evangelio. Cálmate. Hazlo primero, las cosas primeras, y hay cosas así. En serio, mis hermanos. Hay mucho machismo ya, eso no. Si tú eres un cristiano, una cosa que se acaba es el machismo. ¿Ok? Y si mucho machismo, tengo que pensar si es cristiano, de veras. ¿Ok? Yo entiendo un machista de un mes o dos en la fe, pero ya 3, 4, 5 años en la fe, come on. Come on. ¿Me explico? Entonces, el Espíritu Santo nos guía en estas áreas. Nos guía, hermanos. So, mi pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo quieres tú vivir tu vida? Siempre yendo en contra del manual, siempre yendo en contra a lo que el Señor ha planeado para tu vida. Si ese es tu plan, tú vas a vivir una vida miserable y amargada y terminarla con mucha tristeza, te lo garantizo. Pero si tú vives tu vida según el plan que Dios tiene para ti, vas a tener una vida satisfecha, una vida cumplida, fulfilled en inglés, con mucha satisfacción. Y un día llegará la presencia de tu Padre, de tu Dios, y te dirá, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero a veces ni somos fieles sobre lo poco. Por eso yo quiero que entiendan, pero somos triunfantes, hermanos. Dios está obrando en tu vida, en mi vida. Él no ha aventado la toalla tocante a tu vida. No aventa la tuya. Él no ha aventado la de Él. Él todavía quiere bendecirte y usarte. Vamos a poner de pies. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Hay muchas cosas prácticas que podemos aprender de este hombre, gran hombre de Dios, del apóstol Pablo. Pero también podemos aprender que él era humano y él también sentía lo que nosotros sentimos a veces. Ansioso, miedo, un poco preocupado. Mas él confiaba en ti, Señor. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Darnos, Señor, la fe. No para triunfar, porque ya hemos triunfado. Danos la fe para ver la victoria que tú ya nos has dado, Señor. El diablo perdió la guerra. El diablo perdió en la cruz y en la resurrección. Y nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo. Aumentanos la fe y enséñanos a ser hombres y mujeres íntegros, sinceros y obedientes. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.